Vamos a ver qué hay aquí. Esta playita tan hermosa. Estoy solo yo aquí. Esto es de camino a la playa. Esta es la carretera principal aquí y tiene varias entraditas que depende de la playita que tú quieras, pues esa es la entrada. Pero por lo general bien organizado, bien sencillo. Esto antes no tenía pavimento, no tenía nada. Aquí como una sembrita. Mira, ¿ves? Caracas y La Chiva. Yo voy para Caracas. Esa es Red Beach. La Chiva es Blue Beach. Blue Beach es mucho más grande. Es una de las playas más lindas cuando está limpia. Y es mucho más, lo más cercano a una playa virgen. Seguimos aquí con Fast Pro Go, donde no importa dónde tú estés, siempre estás aprendiendo un poquito y estás aplicando técnicas para el ayuno intermitente y de nutrición en general y bienestar. ¿Cómo yo llegué a esta cuestión? Es una historia aquí, ¿no? Son 10 años de lucha con mi esposa cuando fue diagnosticada con artritis reumatoidea. Esa condición tiene lo que se llaman flares o activación de inflamación, pero a un nivel que no puedes ni tocar la cerradura de una puerta. Muchas visitas a hospitales sin saber qué hacer y medicamentos hasta para tratar el cáncer, con inyecciones, efectos secundarios que ni te imaginas. ¿Y qué pasa? Estábamos en los mid-30s, ¿no? A mediados de los 30, y ahí fue un golpe bien duro porque tuvimos que empezar a buscar otras alternativas. No puede ser que todo sea con medicamentos tan extremos que lo que hacen es que te están matando poco a poco. No solamente para esta condición, para muchas otras condiciones. Uno tiene que tomar responsabilidad de uno mismo y decir, ¿qué puedo hacer? Además de estar tomándome esto para que algún día yo ni siquiera las tenga que usar. Y exactamente eso nos llevó a descubrir el ayuno intermitente y aplicarlo. Después de aplicar dietas que ni te imaginas, remedios, todos los remedios que pudimos buscar, siempre ya terminaba con inflamación de nuevo. ¿Y qué es lo que funcionó? El ayuno intermitente. Porque el ayuno lo que hace es que es como si apagaras el sistema. No estás, claro, si estás tomando agua, pues los riñones están funcionando, el hígado está funcionando, pero todo lo demás está apagado. Entonces, ¿qué hace? Que baja la inflamación porque el cuerpo no está trabajando, está trabajando menos y con más frecuencia. Nada más tú aplicando el 16-8, son 16 horas de ayuno intermitente con 8 horas de comida, ¿verdad? Tratando de eliminar snacks o no. Si estás haciendo workout puedes comer snacks, pero con ese nada más tú puedes arreglar muchísimas condiciones que ni siquiera sabes que tienes también. Claridad mental, son tantos beneficios. Si vas un día, por ejemplo, un día que yo estoy en la oficina o que voy al otro día para la oficina, comí a las 6 de la tarde. Ya eso implica que ya el otro día a la 1 ya rompo el fasting. O sea, lo único que estás eliminando es el desayuno. Para mí ese es el más cómodo. Se me hace más fácil no comer el desayuno y romperlo después del mediodía.
Es mucho más sencillo, puede ser más consistente y no tienes que hacerlo todos los días. Con que tú lo hagas 1 o 2 veces en semana ya ayuda. Todo depende cuál es tu goal. Vamos a ver qué hay aquí. Miren qué belleza. Estoy con los pajaritos aquí. Yo sin querer vine a Blue Beach, iba a ir a Red Beach y sin querer vine para acá. Pero ¿sabes qué? Vale la pena. La verdad que venir para acá con esta playita en la mañana no tiene precio. Es una tranquilidad y una cercanía con el creador. Pero tú contigo mismo. Te sientes ese aire. Ay, María. Ahora mismo yo vine, me tomé mi cafecito, un cafecito negro, una tacita bien calentita. Tengo aquí un quesito, Gouda, tengo unas papitas con sal nada más, pero prácticamente no voy a comer nada. Son las 9:30, 9:21. Y hoy estoy haciendo un fasting de 16 horas. Comí como las 9. Significa que ya a la 1 lo rompo con un buen desayunito bien chévere. Que incluya todos los macros. Y no estoy haciendo ejercicio. Ya hice los primeros 3 días de mi workout antes de venir a Vieques. De esa manera distribuyo mejor el tiempo. Vamos aquí de regreso a la guarida. Un ratito nada más para no saturarnos. Ahora voy a trabajar, porque la idea también es balancear el trabajo. Si tienes la oportunidad de trabajar remote, viniendo a lugares así de vez en cuando, dándote tus escapaditas, crear un balance en las cosas. Yo creo que ahí está el punto de uno sentirse rejuvenecido y de recargarse. Yo diría que no cada 6 meses, cada quarter, cada 3 meses tiene que haber algo parecido a esto. Pajarito ahí. Esos son angelitos. Angelitos de la mañana. Que nos cantan poesías. Nunca estamos solos, nunca. Y seguimos. Mi contenido está más dirigido a personas ya de 40 para arriba. Pero si tú eres una persona que está interesada en tu salud y te quieres adelantar antes de llegar a cierta edad,
como la mía, yo tengo 46 años, pues te conviene mucho, porque estás aprendiendo de personas que ya pasaron por ese proceso y que tuvieron que restablecer su salud, y qué funciona y qué no funciona, pero cada uno aplica las cosas de acuerdo a su cuerpo y a su persona, ¿no? O sea, todo lo que tú puedes aprender de mí lo aplicas a tu arsenal de conocimiento. Ese es el goal de Fast Pro Goal. De ahí sale el nombre, Fast Pro Goal. Yo te voy a hacer un pro en fasting, en ayuno. Ese es el goal, ¿verdad? Pero a la misma vez tienes un montón de efectos secundarios buenos por tú estar haciendo eso. Todo es relacionado a tus metas, como lo es todo. No, tú no te puedes comparar con nadie. Tú eres tú. ¿Cuáles son tus metas? Tienes que estar bien claro en qué tú buscas. En mi caso, yo busco balance más que nada. Sentirme rejuvenecido. Si yo me noto en la semana que estoy que me siento pesado, tengo dolor de cabeza, estoy cansado, bueno, pues ahí hay que restablecer qué está pasando en el sueño, en cómo está en la rutina de la noche, y qué está pasando con la alimentación. Esto es un sinfín de cosas que uno puede seguir aprendiendo poco a poco, pero vas cumpliendo edad y vas viendo cómo ya estás preparado para los cambios del cuerpo, y te vas adaptando a las circunstancias o al momento, a la edad que tú tienes en el momento. Eso es lo que importa, y para eso yo estoy aquí. En fin, esa es la historia, y que tengan buen día.